Hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más trascendentales de la historia contemporánea, la Primera Guerra Mundial. Este conflicto, que estalló en 1914, dejó una marca imborrable en el siglo XX, transformando el panorama geopolítico y alterando la vida de millones de personas en todo el mundo. Para comprender la magnitud de la Primera Guerra Mundial, es esencial examinar el contexto histórico que la precedió. A principios del siglo XX, Europa estaba inmersa en una red de alianzas militares complejas, marcada por tensiones políticas y rivalidades nacionales. Las principales potencias involucradas incluían a la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y el Reino Unido, y la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Las causas subyacentes de este conflicto eran diversas y complejas. Desde las rivalidades imperialistas hasta las tensiones nacionalistas y la carrera armamentista, una serie de factores contribuyó al estallido de la guerra. A medida que la maquinaria bélica se ponía en marcha, lo que inicialmente se pensó que sería un conflicto regional se convirtió en una conflagración a escala global. La Primera Guerra Mundial no solo redibujó los mapas y fronteras, sino que también cambió para siempre la forma en que el mundo concebía la guerra y la paz. En este video, exploraremos los eventos clave, las tácticas militares, las repercusiones en la vida cotidiana y el legado perdurable de este conflicto que sacudió al mundo. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos juntos en los anales de la Primera Guerra Mundial. Comencemos este viaje a través del tiempo. Ahora, adentrémonos en las complejas tensiones políticas y militares que caracterizaron los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo XX, Europa estaba inmersa en un ambiente de creciente rivalidad y competencia entre las principales potencias. Las tensiones políticas y militares se tejían en un entramado de alianzas que, en lugar de garantizar la paz, incrementaban la probabilidad de un conflicto a gran escala. En este contexto, dos alianzas militares surgieron como protagonistas centrales, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido, buscaba contrarrestar la influencia de la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, aunque Italia cambiaría de bando más adelante. Estas alianzas, inicialmente concebidas como medidas defensivas, contribuyeron a la polarización y al aumento de las tensiones en Europa. La chispa que encendió el polvorín de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Este trágico evento ocurrió el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, cuando el heredero al trono austrohúngaro y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio. El asesinato provocó una reacción en cadena. Austria-Hungría, buscando represalias y respaldo, presentó un ultimátum a Serbia. Cuando las condiciones no fueron totalmente aceptadas, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Este conflicto inicial entre naciones europeas pronto se expandió a medida que otras potencias, debido a sus alianzas militares, se involucraron en el conflicto. Las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial destacaron tácticas militares que pronto se convertirían en característicamente sombrías. La movilización masiva de tropas resultó en un enfrentamiento rápido y feroz. La Batalla de las Fronteras, que tuvo lugar en agosto de 1914, marcó una serie de choques entre las fuerzas alemanas y francesas, así como entre Alemania y Bélgica. El frente occidental experimentó rápidos avances y retrocesos, estableciendo el patrón de la guerra de movimiento que pronto daría paso a la guerra de trincheras. Con el estancamiento en el frente occidental, ambas partes se vieron obligadas a reconsiderar sus estrategias. El uso de nuevas tecnologías militares, como ametralladoras y artillería pesada, redefinió el rostro del conflicto. Las tácticas de guerra de trincheras comenzaron a emerger,
ya que ambos bandos cavaron profundas redes de trincheras para protegerse de las letales armas modernas. La Primera Guerra Mundial fue testigo de un rápido avance tecnológico que transformó por completo la naturaleza de la guerra. Las nuevas tecnologías militares introducidas durante este conflicto marcaron un punto de inflexión en la historia militar, dejando una profunda huella en el campo de batalla. La introducción generalizada de ametralladoras cambió radicalmente la dinámica de la guerra. Estas armas automáticas eran capaces de disparar ráfagas continuas de munición, haciendo que las tácticas de carga a campo abierto fueran obsoletas y resultando en enormes bajas en los frentes de batalla. Los tanques, una innovación clave, aparecieron por primera vez en el frente occidental en 1916. Estas máquinas blindadas fueron diseñadas para atravesar las líneas enemigas y superar obstáculos. Aunque al principio su impacto fue limitado, los tanques sentaron las bases para la guerra acorazada moderna. La Primera Guerra Mundial fue el escenario de la primera utilización a gran escala de gases venenosos. Los agentes como el gas mostaza y el gas cloro se utilizaron para sembrar el caos en las trincheras enemigas. Estos ataques químicos tuvieron un impacto devastador en la salud de los soldados y contribuyeron al horror generalizado del conflicto. El estancamiento en el frente occidental llevó al desarrollo de las tácticas de guerra de trincheras. Los soldados cavaron redes complejas de trincheras para protegerse de la artillería enemiga y las ametralladoras. La vida en las trincheras era desgarradora, marcada por condiciones insalubres, ratas y constantes amenazas enemigas. Estas tecnologías y tácticas cambiaron radicalmente la cara de la guerra, creando un nuevo tipo de conflicto caracterizado por la letalidad y la persistencia. En nuestro próximo segmento, exploraremos los eventos clave y las batallas que marcaron el curso de la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos mientras continuamos desentrañando los acontecimientos de este periodo histórico crucial. La Primera Guerra Mundial estuvo marcada por eventos clave que tuvieron un impacto significativo en el curso del conflicto, cambiando el equilibrio de poder y definiendo el destino de las naciones involucradas. La Batalla del Somme fue una de las batallas más sangrientas de la guerra. Iniciada el 1 de julio de 1916, fue una ofensiva conjunta británico-francesa contra las líneas alemanas en el frente occidental. Aunque la batalla no logró los avances esperados, tuvo consecuencias masivas en términos de bajas. Se estima que murieron o resultaron heridos más de 1 millón de soldados, lo que la convierte en una de las batallas más mortíferas de la historia. La batalla de Verdún fue otro conflicto crucial en el frente occidental. Fue librada entre las fuerzas francesas y alemanas cerca de la ciudad de Verdún en el noreste de Francia. Esta batalla se prolongó durante varios meses y fue especialmente conocida por su ferocidad y el alto costo humano. Aunque las bajas fueron enormes en ambos lados, la línea del frente apenas se movió significativamente, simbolizando la naturaleza estancada de la guerra de trincheras. La entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 tuvo un impacto decisivo en el conflicto. La guerra submarina sin restricciones llevó al hundimiento de varios barcos estadounidenses por parte de submarinos alemanes, lo que generó la indignación de la opinión pública. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. La contribución de las fuerzas estadounidenses fue un elemento crucial para el eventual cambio en el curso de la guerra. Estos eventos marcaron puntos de inflexión en la Primera Guerra Mundial, influenciando el desarrollo ulterior del conflicto y definiendo el camino hacia el fin de la guerra. En la siguiente sección, exploraremos las consecuencias a largo plazo de la Primera Guerra Mundial y cómo configuraron el mundo moderno. Acompáñanos mientras continuamos desentrañando los misterios de este periodo histórico. La vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial fue una experiencia desafiante y angustiante para los soldados. Estas líneas fortificadas,
cavadas en el suelo para protegerse de los ataques enemigos, se extendían a lo largo del frente occidental y se convirtieron en el escenario de una guerra de desgaste prolongada. Insalubridad, las trincheras estaban plagadas de condiciones insalubres. El agua estancada, la falta de drenaje y las condiciones húmedas propiciaban la propagación de enfermedades como la fiebre tifoidea y la disentería. La exposición constante a la humedad también llevó a problemas dermatológicos y condiciones infecciosas. Ratas y parásitos, las ratas eran una presencia constante en las trincheras, aprovechando los desechos y los cadáveres. Los soldados también lidiaban con piojos, pulgas y otros parásitos, lo que contribuía a la miseria cotidiana. Tensiones psicológicas, el constante temor al ataque enemigo, las explosiones de artillería y el confinamiento en espacios estrechos generaban tensiones psicológicas significativas. El término trauma de trinchera fue acuñado para describir los efectos duraderos en la salud mental de los soldados. Propaganda y movilización. En los países involucrados, la propaganda desempeñó un papel crucial para movilizar el apoyo público hacia la guerra. Los ciudadanos fueron alentados a contribuir al esfuerzo bélico mediante bonos de guerra, racionamiento de alimentos y otros sacrificios en el hogar. Pérdidas y penurias. Las poblaciones civiles sufrieron pérdidas significativas, ya sea por la pérdida de seres queridos en el frente o por las condiciones difíciles en casa. La escasez de alimentos y otros recursos esenciales debido al esfuerzo de guerra tuvo un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Movilización industrial. La guerra llevó a una movilización industrial sin precedentes. Las fábricas se reorientaron hacia la producción de armamentos y suministros militares. Esto transformó las economías de los países involucrados, pero a menudo a expensas de las necesidades civiles. Deudas y desarrollo económico. La guerra generó enormes deudas para los países participantes. La posterior necesidad de pagar estas deudas y reconstruir las naciones afectadas impulsó cambios económicos significativos. En algunos casos, esto condujo a periodos de inflación y desafíos económicos a largo plazo. La Primera Guerra Mundial dejó una profunda cicatriz en la vida de quienes estuvieron directa o indirectamente involucrados. En nuestro próximo segmento, exploraremos las consecuencias a largo plazo de este conflicto y cómo dio forma al mundo moderno. Acompáñanos mientras continuamos desentrañando los misterios de este periodo histórico crucial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los tratados de paz que pusieron fin al conflicto. Este tratado, especialmente en relación con Alemania, tuvo un impacto profundo en la configuración geopolítica de la época y sentó las bases para eventos significativos en el futuro. Reparaciones y desarme. Alemania fue severamente castigada por el tratado. Se le impusieron enormes reparaciones de guerra, destinadas a compensar los daños sufridos por los aliados. Además, se limitó el tamaño del ejército alemán y se prohibieron los submarinos, la aviación militar y ciertas categorías de armamento. Territorios perdidos. Alemania cedió territorios a Bélgica, Francia y Polonia. Además, se le prohibió la unión con Austria, y se creó el corredor polaco para permitir el acceso de Polonia al mar Báltico, separando partes de Alemania. Liga de Naciones. El tratado estableció la Liga de Naciones, una organización internacional destinada a prevenir futuros conflictos. Sin embargo, Estados Unidos, que también estaba involucrado en las negociaciones, no se unió a la Liga, lo que limitó su eficacia. Malestar en Alemania. Los términos del Tratado de Versalles generaron un profundo malestar en Alemania. La imposición de reparaciones económicas y las restricciones militares fueron percibidas como humillantes, alimentando sentimientos nacionalistas y contribuyendo al surgimiento del nazismo. Inestabilidad política y económica. En muchas naciones afectadas por la guerra, la transición a la posguerra fue difícil.
La inestabilidad política y económica creó un terreno propicio para movimientos extremistas y tensiones internacionales. La Primera Guerra Mundial dejó una huella indeleble en la historia, y la conmemoración de este conflicto continúa siendo una parte importante de la memoria colectiva global.